Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Primero quiero presentar a un amigo, compañero de proyectos y de muchas cosas, al cual admiro mucho porque siempre está innovando y no se mete en empresas fáciles. Ahora mismo está desarrollando un tema de inteligencia artificial para México y la verdad lo está haciendo con mucho éxito. Y creo que brevemente ya tendremos una inteligencia artificial que piensa tropicalizada para nosotros en México. Mi querido Axel Mújica, fíjate que ya tenía muchas ganas de hacer este programa porque pero un chorro de amigos, ya sabes que te escriben, me acaban de clonar, de meterse en mi página y bueno, pues están ya pidiendo dinero o lo que sea. Pero realmente a mí me acaba de pasar hace 15 días. Y he invertido una cantidad de tiempo indecible porque me escriben mis amigos y me dicen, oye, mandaste una solicitud de amistad en Facebook. Dije, no lo he mandado. Ah, pues sí, con razón. Me entablaron una plática y pues de inmediato vi que no eras tú porque no era la forma en la que tú te comunicas. Pero bienvenido antes que nada, mi querida Axel. Saludos a toda la audiencia de Opinión Empresarial. Y fíjate, me gusta siempre llevar este tipo de relaciones un poquito más dinámicas. Y me gustaría empezar con una pregunta para los que nos escuchan, que seguramente alguna vez han recibido un correo urgente de su banco pidiendo verificar la cuenta, un mensaje de texto con una oferta demasiado buena para ser verdad, o quizás una llamada de un supuesto familiar en apuros pidiéndole dinero. Y si alguien, digo, no los puedo ver, pero si alguien en la audiencia levantó la mano, aunque sea mentalmente, pues quiero que sepan que no están solos, ¿no? Digo, ya tú nos contaste ahí tu situación, yo la he vivido, a pesar de que pues sí estoy como protegido de estos temas. Recientemente una amiga me comentó de otro conocido que le pasó, o sea, es algo que sucede demasiado, ¿no? Y pues obviamente no están solos, esos no son incidentes aislados, de hecho ahorita vamos a hablar un poquito de estos números, de cómo van representando, y pues al final son las herramientas de trabajo de una de las industrias criminales de más rápido crecimiento en el mundo. O sea, el robo de información, perdón, de identidad, pues es uno de los actos criminales que está en mayor crecimiento y hoy pues la idea en esta plática, amigos, sería como desmitificarlo, ¿no? Entender su impacto real, pues con datos, o sea, saber cuánto impacta a la economía y sobre todo al sector empresarial, que al final es parte de lo que venimos hablando en esta parte, que es más el sentido empresarial de todos los temas. Y lo más importante, pues aprender a construir un escudo digital, ¿no? Que es, creo, lo ideal o lo que la gente puede estar interesada al ver este programa, el saber, bueno, sí, ya sé qué sucede, pero ¿cómo me protejo, no? Entonces, no sé, Claro. amigos, si hablando del tema de datos o si nos pasamos a seguir platicando este punto. Bueno, antes que nada, mira, ¿poder explicarnos brevemente qué es el robo de identidad y cuáles son las principales consecuencias para las víctimas? Sí, pues mira, el robo de identidad, pues depende, pues, cómo se hace, ¿no? A ver, cuando uno lo piensa en el tema de robo de identidad, generalmente imaginamos a un hacker en un cuarto oscuro rompiendo complejos códigos y Sí, demás, ¿no? Pero la realidad es mucho más compleja o mucho más fácil que lo quieren ver de otra manera, ¿no?
En el 90% de los casos, esto es mucho más simple y por tanto es más preocupante. Porque el eslabón más débil de la tecnología no es la tecnología en sí, sino la psicología humana. Y la manera en la que nos roban la identidad, al menos actualmente, al menos que seamos una megadependencia, una persona de alto perfil que ya son víctima directa de un equipo de hackers, generalmente lo que se hace es que se utiliza un mecanismo llamado ingeniería social. La ingeniería social es, ¿cómo decirlo?, el arte de manipular a las personas para que entreguen información confidencial, pero obviamente, pues tú no te das cuenta de que estás siendo manipulado, ¿no? Los criminales no hackean tu computadora, te hackean a ti. ¿Cómo lo hacen? Pues crean un sentido de urgencia muy claro. Por ejemplo, tu cuenta va a ser bloqueada, que fue lo que le pasó a un amigo. Hemos detectado actividad sospechosa y ahí van con el miedo. Luego, mira, van con curiosidad, como mira quién vio tu perfil, o van por la parte de la confianza, ¿no? Como soy del equipo de soporte de tal empresa, no sé, Facebook, Google, o sea, de lo que Microsoft y demás, y pues te piden que des clic a algo, ¿no? Y entonces tú eres el que le abre la puerta a estos criminales para que te roben la identidad. Y no es un tema de que tú seas una persona como sin conocimiento de más, sino cada vez van evolucionando más en estos temas. Por ejemplo, el phishing es un ejemplo perfecto, ¿no? Es como este correo que te llega del banco, del SAT, o sea, recientemente me tocó uno que yo decía, si yo no conociera de este tema, el del SAT era idéntico, amigo, o sea, no había ningún punto de diferencia entre algunos temas, siempre que hasta que yo empecé a revisar las ligas y me di cuenta que no era un correo del SAT, ¿no? Sino que era un tema apócrifo, ¿no? Ahora, pero realmente, ¿qué es lo que provoca este problema? O sea, ¿cuál es lo que qué es lo que nos va a dañar a nosotros, no? Pues para las personas pueden llegar a ser cargos no reconocidos como compras, retiros de efectivo y transferencias que llegan a vaciar cuentas, porque depende del tipo de ataque que te hagan. Por ejemplo, a veces nos roban identidad en redes sociales, otras veces nos terminan robando nuestras cuentas bancarias, que también ya ha pasado, y tengo amigos que ya les ha llegado a suceder este tema. Luego hay gente que les contratan créditos, o sea, los delincuentes solicitan préstamos, tarjetas de crédito a tu nombre y te dejan con una deuda que tú no adquiriste, ¿no? Y te deja pues un mal historial de crédito por estos temas. Después, extorsión, o sea, usan tu identidad y tu información personal para extorsionarte a ti o tus contactos, que esto, o sea, de todos estos casos, tengo un amigo, o sea, así de primera línea que ya le pasó. Y robo de beneficios sociales, por ejemplo, llegan a reclamar pensiones o ayudas gubernamentales a tu nombre, y ese, por ejemplo, también me pasó a mí, o sea, y una vez me di cuenta que yo tenía un tipo de beca en un ayuntamiento y yo nunca solicité una beca de ese tipo, ¿no? Sino que soy de esas personas que le gusta googlear su nombre y me di cuenta que había sido yo beneficiario ideal de un problema así, de un programa así, perdón, y yo nunca solicité ese tipo de atención, ¿no? O sea, realmente el robo de identidad es algo que se encuentra en N cantidad de niveles y como persona que está en este mundo digital, porque ya no podemos decir que cómo me protejo también, es muy complicado, ¿no? Por eso la única manera de protegerse actualmente es educación principalmente, conocer cuáles son los principales métodos que ocupan los criminales en la red para pues empezar a atacarte, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hablar un escudo digital? No sé si quieres que vayamos en más preguntas y luego pasamos a cómo protegernos. Bueno, realmente lo que acabas de decir, pues es cotidiano. Yo me Claro. acuerdo que he tenido que hacer un contrato con gobierno y me habían pedido mi buró de crédito. Que, claro, lo pido y mañana lo tienen. Pues no, tenía yo 8 créditos que jamás había solicitado, obviamente créditos vencidos. Después se fue despejando la incógnita para poder lograr conseguir mi buró tal y como era. Pero se Uh-huh. llevó 3 meses. Y eso en virtud de un contrato que tienes que firmar, pues igual se te cae. Es increíble Claro. lo que pasó en ese sentido, pero, pero desde tu experiencia, ¿qué tipo de información es la más buscada en quienes cometen ese tipo de delitos?
Mira, generalmente lo que buscan más es acceso a tu correo electrónico, porque generalmente el correo electrónico viene siendo la llave de muchas otras herramientas, ¿no? Por ejemplo, es una de las cosas que más se roban, es el tema del correo electrónico, perfiles en redes sociales para suplantar identidad. O sea, la semana pasada me acaban de suplantar la identidad a un amigo en Instagram y, por ejemplo, empezaron a subir cosas de un tema como de una inversión en Bitcoin, de que él estaba muy agradecido porque está recibiendo dinero y demás. Yo tengo su WhatsApp, le pregunté, oye, ¿estás en criptos o te robaron el perfil? Me dice, no, me robaron el perfil y no lo he podido bloquear. O sea, es más un tema social, porque lo que buscan luego es robarte el perfil para validar ciertos productos, servicios y que más personas terminen cayendo de manera, o así por la confianza que tienen otras personas, ¿no? Generalmente terminan siendo víctimas las personas que tienen de cierta manera cierto nivel de influencia en un círculo, ¿no? Por eso son las personas que luego les roban perfiles de redes sociales. Después, el correo, también otra cosa que están robando muchísimo es el WhatsApp, que que últimamente es uno de los delitos más ocurridos aquí en México, el tema del robo del WhatsApp. Y bueno, hay técnicas demasiado complejas, pero que ya se están viviendo. De hecho, por ejemplo, cada 39 segundos en el país, bueno, perdón, en el mundo, cada 39 segundos se sufre un ataque informático. O sea, cada 39 segundos hay un ataque informático. Y a nivel mundial, 353 millones de personas son afectadas por brechas de datos. Esto es un dato reciente de 2023, pero para que te des una idea también, el costo del cibercrimen a nivel mundial es de 8 billones de dólares. O sea, estos problemas de datos, o sea, aunque podemos minimizarlo a veces como, no, pues no se cuidó, al final tiene un impacto posterior en la economía, porque al final son muchas cosas las que tienen que ver con tu identidad digital, ¿no? Entonces, ahí es donde se vuelve un tema complejo, porque tú tienes que cuidarte no solo por ti, sino por todas las personas a las que tú alcanzas en tu rango de influencias, ¿no? Por ejemplo, como tú comentabas hace rato, te roban la identidad y le empiezan a pedir dinero prestado a N cantidad de personas y pues tú eres una persona pues confiable, tienes amigos que te quieren y demás, y dices, no, pues cómo no le voy a prestar yo a mi amigo Juan Manuel, ¿no? Y van, y hasta que sucede este caso de que ya la gente valida, pues mientras tanto el criminal ya se hizo con 10,000, 20,000, 30,000 pesos, ¿no? Por algo que no le costó tanto más que robar la identidad de alguien. Entonces, donde esto termina como siendo un problema y por qué son los principales puntos que atacan, ¿no? Porque al final, volvemos al punto, el cibercrimen, al menos el 90% de los casos, no es una persona con una terminal o hackeando el sistema, sino realmente te hackean a ti como ser humano, ¿no? ¿Qué vulnerabilidades tienes? Que, por ejemplo, qué cosas no tienes bien blindadas en tus redes sociales, qué amigos, por ejemplo, pueden encontrar en común, qué evidencias tienen, y a partir de ahí van hilando datos hasta que van encontrando, pues, cuál es el eslabón débil, ¿no? A veces cuando quieren hackear a una persona o robar la identidad, ni siquiera hackean a la persona principal, sino que hackean al eslabón más débil de su red de conocidos y después van y después te hackean a ti, ¿no? Porque es más fácil que tú confíes en tu amigo a que confíes en una liga extraña. Entonces, a veces el hackeo termina siendo un eslabón donde hackean al amigo lejano de por acá y luego se hackean a otro más cercano hasta llegar a la víctima principal. O sea, pero en general termina siendo más un tema social que realmente un ataque informático, pues con todas las letras, ¿no? Donde ya hablamos con pruebas de penetración, ataques de DOS, o sea, generalmente va más allá con la psicología del ser humano que realmente la seguridad de tu computadora, ¿no? Pero igual hay que blindarse. Por ejemplo, para que te des una idea, México es el primer lugar en ciberataques en América Latina. O sea, el país con más ataques, en menos en Latinoamérica, es México. También tiene que ver con la penetración del Internet que tenemos en la ciudad, pero por ejemplo, hay 20,000 quejas trimestrales ante la Conducef por estos problemas de informática que suceden en el tema bancario. Y 3 millones de dólares es el costo promedio en la brecha de datos en empresas aquí en México. O sea, estos datos que te estoy pasando ya son problemas de México tal cual y no de otros países. O sea, tal cual México está recibiendo un problema en temas de ciberseguridad y muchas veces las empresas, e incluso ya como usuarios, no estamos preparados para ellos, ¿no? Porque no hay una educación o no hay programas que nos digan, oye, a ver, ¿cómo puedes identificar phishing? ¿Cómo puedes identificar todas las consecuencias, ¿no? Y ni siquiera hablemos únicamente de phishing,
porque hay muchísimas más cosas, ¿no? Cuando hablamos del tema de la raíz del problema es que generalmente nos terminan hackeando a nosotros, que es la psicología humana y tú eres el que hace clic, tú eres el que entrega la información y tú eres el que abre la puerta, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ese tipo de cosas es, ¿quién es el eslabón más débil en la cadena de seguridad de tu empresa o de tu persona? Pues eres tú. Entonces, la única forma, muchas veces las empresas dicen, no, vamos a contratar firewalls mega especializados y un equipo de seguridad, pero lo que muchas veces pueden contratar simplemente es educar al equipo para que realmente entiendan cuáles son las principales brechas de seguridad que pueden ellos, de cierta manera, evitar, ¿no? Porque al final no se trata de contratar N cantidad de software, que sí ayuda muchísimo, pero tal vez mucho de lo que sucede se puede prevenir con una buena educación en seguridad informática, que creo que es parte fundamental de muchísimas empresas e incluso de todas las personas. Siento que, al menos ahora que vivimos en un mundo totalmente digitalizado, el conocer cómo protegernos en este mundo también es parte fundamental y no lo estamos haciendo el 100%, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacen? Hay, por ejemplo, lo hacen en este momento de 5 formas y una es el phishing, que es por correo electrónico, el otro es el smishing, que es vía SMS, que también lo han tocado, el phishing, que es por una llamada telefónica, que seguramente ya les han tocado con IA y demás, luego el malware, donde ya te instalan algo en tu equipo, tu computadora, tu teléfono, y el Wi-Fi público. El Wi-Fi público, fíjate que es una de las mayores brechas de seguridad que puede llegar a haber. A mí me ha tocado, por ejemplo, tratar con una empresa que el director general pues viaja mucho y se conectaba en las redes del aeropuerto, ¿no? A través de la red del aeropuerto hackearon sus contraseñas y luego hicieron cargos a sus tarjetas porque entraron a través de las redes de Wi-Fi público. De hecho, incluso hubo un caso en los Starbucks, me parece, de Ciudad de México, donde hackeaban las redes públicas de Starbucks, instalaban un sistema a las computadoras y se dedicaban a minar Bitcoin, ¿no? Entonces, las redes públicas es importante saber que no son muchas veces redes seguras, ¿no? Por eso se necesitan como ciertas herramientas como los VPNs, no, nunca hacer una transacción bancaria en una red pública, o sea, hay gente que dice, no, pues aquí tengo Wi-Fi, una red pública es para tal vez mandar un WhatsApp, dos, tres cositas, pero cosas importantes, compártanse datos del celular, pero no utilicen redes públicas, y menos de los aeropuertos, que esas son como las peores, ¿no? Que son las más Exacto. inseguras generalmente. Fíjate que Correcto. lo que dijiste, tengo tres reflexiones. Esto de la seguridad es tan importante que han sido hackeados, bueno, aquí la Defensa Nacional, algunos bancos, algunos temas en Estados Unidos que parecía inflanqueables, ¿no? Y han entrado. El tema bancario, una vez estábamos comiendo mi esposa y yo en un restaurante y le llamaron del banco y le dijeron que se aceptaba un cargo de X cantidad de dinero y ella dijo que no lo había hecho. Perfecto. Después le mandaron una información por correo de lo mismo. Volvió a negarlo y ya. Pasó el tiempo y le hicieron el cargo. Yo creo que clonaron la voz o lo que sea, el mismo día, en ese mismo momento. Pues empezó un vía crucis ahí para reportarlo, para ver la devolución. Jamás se lo devolvieron. Entonces, pues tienes toda la razón en ese sentido. Yo creo que debemos de tener educación y tener las bases mínimas y un protocolo para saber qué hay que hacer cuando te llaman o cuando te llega un mensaje que pues ya lo... En mi caso fue Juan Manuel García con ese. Bueno, y ahí se comunicó una cantidad de amigos que no tienes una idea, todos en su caso pidiendo el celular para hacer una red de amigos, pues todos los mandaron muy lejos, pero no faltará quien deba, o como tú dices, por el compromiso, la amistad, oye, pues está pidiendo que lo apoye con 10,000 pesos, ahí van, ¿no? Creo que Sí. ahí es importante desarrollar un tipo de educación mínima
para tener un protocolo en esas situaciones. Pero en este caso, ¿qué medidas básicas recomiendas? Mira, de medidas básicas, yo puedo recomendar 6 que podrían ser las medidas básicas o consejos modales de seguridad, que es contraseña fuerte y única. O sea, no repitas contraseñas entre servicios críticos. Y sé que es una flojera tener Sí. diferentes contraseñas, pero a ver, es indispensable, ¿no? Imagínate, o yo lo que se lo explico a las personas, porque incluso aquí en la empresa le tengo que decir, a ver, yo te doy una contraseña temporal cuando a tu correo, a temas, pero cámbiala. O sea, y yo sí exijo que la cambien, le digo, no me importa la dificultad, anótala en una libreta, en una servilleta, pero cambia la contraseña, porque tiene que ser totalmente diferente y sobre todo tiene que ser única y tiene que ser fuerte. Después, la autentificación de 2 factores, que ese es como algo que yo siempre digo, a ver, esto lo tienes que activar siempre porque es tu mejor defensa. Si te llegan a robar tu contraseña, tú necesitas el segundo factor, que puede ser una aplicación de autentificación o una llave de seguridad que utiliza, por ejemplo, tu huella digital, tu huella del dedo, tu cara en biométricos, que al final es algo de los teléfonos nuevos ya tienen, ¿no? Tú puedes crear una llave de seguridad con tus biométricos utilizando el sensor de la huella o la cámara para poder entrar a ciertos accesos, y esto es compatible con las herramientas tanto de Google como de Apple para poder empezar a generar esto. Igual Microsoft tiene sistemas de autentificación de 2 pasos, ¿no? Después, desconfía por defecto. Creo que en el mundo digital y sobre todo como estamos viviendo el tema de la inteligencia artificial, creo que desconfiar tiene que ser una de las principales herramientas de seguridad que tenemos. Es, si no lo solicitaste, es sospechoso. O sea, no hay, si no lo solicité, a ver, ¿por qué me está llegando algo que yo no pedí? De entrada ahí es un tema sospechoso porque tenemos que empezar por ahí, ¿no? Verifica siempre canales oficiales, después checar, por ejemplo, el mail, siempre hay que tener nuestro software actualizado. Um, ¿Cómo decirlo? O sea, siempre tener las aplicaciones al día, tener tu sistema operativo actualizado, revisa estados de cuenta. O sea, muchas veces la gente es como, me llegó el estado de cuenta y lo dejan, ¿no? O sea, siempre cuando llegue su estado de cuenta, revíselo, traigan su marcatexto y revisen cuando cosas no le hagan sentido, porque a veces empiezan con pequeños montos, un montito de 300 pesos, de 70 y cacho, de repente algo no reconoce, pues tal vez me compré un dulce en algún otro, y empiezan por ese medio. Y de repente te llega el de 10,000, el de 20,000 pesos. Entonces, siempre es importante revisar los estados de cuenta. Y cuidado con el Wi-Fi público. O sea, evita manejar información sensible en redes abiertas, esa red del ayuntamiento, esa red que, por ejemplo, está en el aeropuerto, en cafeterías. O sea, tratar de evitar lo más que se pueda el Wi-Fi público cuando tratamos temas complejos. No digo que no abran su Facebook, su Twitter, por ejemplo, su correo electrónico, pero por favor no abran temas sensibles como la banca cuando están en... Sí, claro, o sea, son cosas que de cierta manera tienen mayores implicaciones, ¿no? Creo que esos serían 6 consejos que yo daría, ¿no? Y ¿qué consejo sería más avanzado, buenas prácticas? Lo que se llama como contraseña de frases, ¿no? En lugar de colocar una contraseña segura con por ejemplo, caracteres raros que te vas a olvidar, por ejemplo, puede ser mi taco favorito es de Pastor 25, y créeme que es una contraseña segura, te vas a acordar fácil y va a ser más difícil que alguien te la robe, ¿no? Verificación de enlaces, antes de dar clic, revisar que el dominio sí corresponde. Ahorita voy a pasar en la pantalla un ejemplo de cómo podríamos medirlo para que funcione. Y limpia tu huella digital, o sea, revisa qué permisos tienen las apps. Es algo que mucha gente no hace, ¿no? Le da sí, acepto, sí, acepto, sí, acepto todas las aplicaciones, y de repente digo, bueno, pero ¿a qué le di sí, no? Entonces, de repente, en sus tiempos libres, revisar a qué le dieron permiso a una app. Por ejemplo, ¿por qué quiere una app de notas acceso, por ejemplo, a mi ubicación, tal vez, ¿no? O ¿por qué quiere acceso a mi micrófono? Entonces, identificar qué es lo que estoy dándole de acceso a ciertas aplicaciones. Por ejemplo, ¿por qué mi app de notas tiene acceso a mis contactos, no? O sea, es el tipo de cosas que uno tiene que revisar cuando tiene aplicaciones para que no se vaya a fugas de información, ¿no? Y hay algo que es muy importante, el configura tu legado digital. El legado digital, por ejemplo, es Google, Facebook, te permite designar un contacto de seguridad para cuando si algo malo te pase, esta persona puede ayudarte a gestionar tu cuenta. Y generalmente lo hacen, por ejemplo, para cuando fallece el usuario, pero también ayuda muchas veces cuando te hackean. Tienes un contacto de seguridad que te puede ayudar a recuperar la cuenta en cualquiera de estos casos. Entonces, considero que
Digo, esos son 10 consejos que yo podría decirte necesarios para poder tener una cuenta en redes sociales seguras, ¿no? Fíjate que esto que nos dices es la A para toda nuestra área de seguridad. A ver, ahora sí nos oyes a presentar algo, porque si no nos vamos y quiero Sí, que nos ayudes, por favor. mira, a ver si se puede ver en esta parte. Tengo una presentación. A ver. No sé si se puede ver ahí la pantalla. Voy a acomodarla más hacia acá. No lo veo. Ahí ¿Ahí la va ven? mejorando. Va mejorando ahí. Va ahí. Ahí está. Bueno, Ahí se aquí, hace un poquito más grande, sería maravilloso. aquí acá vemos soporte arroba bancomex con un cero en lugar de una O. Lo primero que tenemos que aprender a identificar en este tipo de correos es que, por ejemplo, la dirección, aunque diga aquí un nombre, revisar el correo electrónico que sí sea un correo fidedigno, ¿no? Sí, pues estos son errores de ortografía, como el Bancomet con el cero acá, y aquí, por ejemplo, estimado cliente, le informamos que hemos detectado que hay usuario en su cuenta. Como medida de seguridad hemos restringido temporalmente el acceso. Para restaurar su cuenta y evitar el bloqueo permanente, debe verificar su identidad inmediatamente. Por favor, haga clic en el siguiente enlace. ¿Qué ves de error en ese enlace? Si te das cuenta, dice Barcornet, no Bancomer ni nada similar. O sea, la liga aquí es lo que nos está indicando que hay un problema de que nos están dando un correo que es totalmente apócrifo. Y muchas veces ese es uno de los principales errores que tienen, pero también es una de las principales cosas que nos encontramos en el tema del phishing, ¿no? Que tal cual son pequeños detalles, o sea, que la gente pasa como generalmente por alto, pero realmente son muy, muy importantes de identificar. ¿Por qué? Porque ahí es donde el correo electrónico, en el phishing, como les mostraba, es donde se encuentra el principal error. Trabajé en una empresa que no tienes idea de cuántas veces los hackearon por el correo electrónico, que porque una transferencia que porque un cliente hizo una transferencia de 100,000 pesos y lo abrían para descargar el PDF y ya con eso entraban y robaban información. O sea, si yo contara, creo que esa empresa al menos cada 2 meses la hackeaban. O sea, del tema de información porque la gente de la parte de gerencia o la parte de ventas, pues estaba haciendo clic en los correos que eran pues apócrifos, ¿no? Entonces, ya, y tuvimos que hacer un curso, o sea, de cómo funcionaba el tema del phishing para poderlo detectar. Después del curso, por ejemplo, se redujo, no te voy a decir que los dejaron de hackear, porque al final llega gente nueva y de repente esas mismas cosas, pero al menos se redujo, al menos de una vez cada 2 meses, pasaba una vez al año. O sea, estuve trabajando con esa empresa 6 años y se redujo al menos una vez al año, que para mí fue un mega éxito, porque ya quedó como esta cultura, ¿no? Como, hey, revisa primero tu correo, oye, no des clic enseguida, oye, chécate la información, oye, no instales o no abras archivos comprimidos, o mete un sandbox, o manda a los sistemas, ¿no? Entonces, realmente se creó una cultura dentro de la empresa para evitar como que este tipo de robos, ¿no? Ahora, creo que una parte de lo que no hemos hablado es, bueno, ya me hackearon la cuenta, ¿no? Ahora, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago si Esa ya era fui mi víctima? siguiente pregunta. Pero, Sí, exacto, qué bueno que te adelantes. sí, porque bueno, a ver, ya nos hackearon, a ver, y no vamos a poder evitar esta clase de problemas, ¿no? Pero lo primero que tiene que hacer es actuar rápido. Es contactar a tus bancos de inmediato para bloquear tarjetas y desconocer cargos. Después, cambiar contraseñas. Y ojo, priorizar correo electrónico. El correo electrónico de todas las contraseñas que tienes que cambiar, el correo electrónico tiene que ser el primer punto. Porque recuerde que el correo electrónico es lo que te ayuda a conectar a diferentes herramientas posteriormente. Después, banca en línea y luego redes sociales. En esa secuencia de importancia. Luego, revisa tu buró de crédito. Solicita un reporte especial y activa las alertas de buró de crédito para monitorear actividad. O sea, no tienes idea. El buró de crédito te ayuda a saber si se están hackeando porque enseguida alguien solicitó como que algo crédito a tu nombre, lo que bien estabas Sí, indicando sí. hace rato, eso tiene que estar activa en las alertas. Y levanta denuncias, acude a la Conducet por temas de financiamiento y presenta denuncias ante la Fiscalía o Policía Cibernética de tu estado. O sea, muchos de estos casos luego se quedan aquí porque dicen, no, pues ya pasó, ¿no?
y no levantamos ni siquiera una denuncia cuando a ver, se tiene que levantar denuncias porque al menos queda un precedente. Y al final, un crimen que no es denunciado, pues es un crimen que nunca pasó. Entonces, siempre se tiene que denunciar y también una de las partes más importantes es avisa a tu círculo, ¿no? Informa a tus familiares y amigos que están alerta por si los contactan a tu nombre, porque muchas veces dicen, no, me hackearon y ahí queda, ¿no? Triste que Cierto, la víctima eres únicamente tú, pero no cierto. visualizamos que la víctima, a veces posiblemente ni siquiera eres tú realmente, ¿no? Es Es alguien, global. es Sí. global. Entonces, cuando uno los hackea, nuestra responsabilidad es, es tal cual actuar como, a ver, me infectaron un nodo, entonces tengo que empezar a avisarle a todos los demás, ¿no? Pensémoslo como cuando nos daba COVID, oye, tengo COVID, no me visites. O sea, y exactamente igual, oye, me hackearon, si te hablan con esto, hablar a tus amigos por otros medios de comunicación, oye, fui hackeado, no hagas caso a mi perfil, porque al final no sabemos, por ejemplo, qué clase de cosas pueden suceder con nuestros perfiles. Recién, el año pasado hackearon una maestra muy querida mía, y se dedicó a pedir dinero prestado la persona, y yo puse es una maestra que digo, a mí nunca me había pedido dinero prestado, pero me lo platicó, y como lo platicó, yo dije, no, pues ya hay que tener problemas. No fue como, le dije, oye, pero a ver, mándame un audio. Y ya no pasó. Te estoy hablando de hace años. Pero actualmente con el tema de la IA, yo creo que si tienen, por ejemplo, audios de esa persona, sí podrían mandarme un audio pidiéndome dinero sin ningún problema. Entonces, por esto siempre es importante notificar a las personas, ¿no? Porque vivimos en un mundo donde ya estamos en una época de posverdad, donde ya es qué es real y qué no. ¿Cómo también voy a identificar si un audio es falso, si un video es falso? Entonces, tenemos que empezar a sentirnos como a dudar incluso de la realidad luego, porque al final ya no sabemos ni siquiera qué puede ser real y no, ¿no? O sea, últimamente estoy viendo esos videos generados por IA cada vez más, pues cada vez más realistas, y Más. tienes que comprender así como, a ver, en qué realidad estoy viviendo, qué, por ejemplo, puedo identificar. También tenemos que ser, por ejemplo, más abiertos con las personas que no están tan afines a la tecnología, ¿no? Porque al final las víctimas principales de esto son las personas mayores, que tal cual están apenas utilizando el WhatsApp, apenas utilizando las redes sociales, y de repente pues son las víctimas principales, sobre todo porque ellos son los que generalmente tienen más recurso económico, ¿no? Ya son personas pensionadas, ya son personas que no tienen como tantos gastos, entonces generalmente terminan siendo como el principal foco de los criminales. Oye, fíjate, pero a ver, Axel, ¿qué onda? Tú en el tema eres una persona calificada para hablar de eso. Con la inteligencia artificial, ¿qué vamos a hacer? Pon tú que yo me equivoqué, una de mis queridas amigas, Lucecita Jacome, me llamó, me dijo, maestro, por favor, haga un comunicado y mándelo todos con de WhatsApp. La verdad, me atonté, no lo hice. Y eso me refirió a contestar 200 mensajes, uno de Dubái, uno de China y uno de España, en el cual me preguntaban si estaba yo bien vía WhatsApp. Eh, entonces tiene razón, la primera es la comunicación, porque yo es lo que pensaba. Pues sí, el perjudicado soy yo de mi perfil y todo, pero el perjudicado va a ser mi compadre Emanuel, que le van a pedir 15,000 pesos y le van a poner dramático el tema y lo va a soltar. Claro, Pero se aprovechan de imagínate nuestros seres queridos. que, que los vaya a soltar, pero si además con inteligencia artificial tienen mi voz y le digan, oye, compadrito, te mandé un mensaje, qué drama, ¿no? Sí, precisamente por eso hablamos de que el tema de la ciberseguridad, a ver, ya es un tema de que con el tema de IA ya no lo vamos a poder evitar. O sea, ya la caja de Pandora se abrió, ahora hay que tenemos que educarnos, ¿no? Por eso hablamos que la ciberseguridad es una habilidad de vida. O sea, realmente es, así como sabes, no sé, lavarte las manos después del tema de la pandemia y demás, y ahora estornudar hacia adentro, pues ahora tienes que aprenderte pues los 3 pilares de la defensa, ¿no? Del tema de ciberseguridad, que es vigilancia, estar siempre alerta de lo que sucede con nuestras redes sociales, con nuestros contenidos, con nuestros correos, educación,
O sea, realmente saber cómo operan estas redes o estos criminales para que no nos pase. Y tecnología. O sea, con tecnología es realmente qué vamos a colocar para protegerme. Voy a colocar una VPN para yo proteger mi seguridad. Por ejemplo, evitar o tener bueno, más bien voy a tener autentificación de 2 pasos, llaves de seguridad. Al final, la primera línea de defensa contra los ciberdelincuentes somos nosotros. O sea, y nada va, por ejemplo, a evitar estos temas, porque al final, digo, ya hablamos en números, ¿no? O sea, estamos en el país número 1 en América Latina donde hay este tipo de ataques. Entonces, creo que lo único que podemos hacer es informarnos, conocer cómo evitar caer en ese tipo de crímenes y sobre todo entender que cuando hackean a una persona no terminan hackeando como las películas, sino es un tema más social, un tema más psicológico, que tenemos incluso que nosotros educarnos a cómo evitar pues caer en este tipo de trampas, ¿no? Que realmente son incluso las mismas una y otra vez, ¿no? Por ejemplo, pero también hay temas como más complejos. Por ejemplo, actualmente, lo que hablamos de ella, ahorita hay un tema de robo que se llama SIM swapping, que lo que hacen es que los criminales engañan a tu compañía telefónica y transfieren tu número a otro SIM que ellos controlan y ahí interceptan mensajes, llamadas, código de seguridad. O sea, estamos hablando de técnicas mucho más complejas, pero suceden en México. Y de ahí pues vienen las etapas con deepfake de lo que hablábamos con IA, ¿no? La parte de voz, la parte de tu rostro, o sea, pueden hacer que te parezcas tanto que esto se vuelve un tema muy complicado. Por eso hablábamos pues luego tenemos una relación con la Comisión de Inteligencia Artificial del Senado y hablaban de esta parte de regulación, ¿no? Y decíamos, es que creo que gran parte de lo que tiene que regular es, por ejemplo, el tema de deepfake o cómo están las compañías haciendo este tipo de videos, generar, por ejemplo, algún tipo de firma o trazabilidad digital para poder identificar que un video es falso, por ejemplo, en redes sociales que por defecto se identifique y lo coloque como un IA, porque las personas generalmente no tienden o sea, a veces las personas no son tan analíticas, son tan críticas, ¿no? Y terminan, así dijeran, tragándose la primera versión de lo que ven en Internet y esto provoca muchísimos problemas. Entonces, creo que el primer desafío para evitar ese tipo de ataques es primero la educación. O sea, el saber cómo funcionan todos estos mecanismos, el evitar caer en pánico y sobre todo ser responsables con que no solo me hackearon a mí, sino también están atacando el círculo cercano porque al final tengo amigos, tengo contactos, mi teléfono tiene acceso a N cantidad de números, ¿no? Fotos también. Entonces, por eso es importante tener este cuidado y sobre todo pensar que si me hackearon a mí, pueden hackear a otras personas en mi círculo y por eso lo primero es avisar. Entonces, digo, ya te pasó a ti, ya tuviste que responder 200 mensajes, pero efectivamente lo primero que se tiene que hacer es dar aviso a nuestro círculo cercano y en general, si somos una persona de interés, es totalmente un aviso, un comunicado, o sea, realmente sí es muy necesario este tipo de cosas. Oye, fíjate que acá me faltó la tercera reflexión hace rato, que Uh -huh, veía a Arturo Elías Ayub uh -huh. platicando sobre una inversión rentable y todo eso, que la verdad, pues dices, pues ese cuate no tiene ninguna necesidad de meterse en esta danza, ¿no? Pero yo creo que es el manipuleo que están haciendo ahora y lo que tú dices, lo que caiga es bueno. Si en un día caen 100 personas de 5,000 pesitos, pues ya te llevas a 500,000 pesitos. Y vale la Claro. pena, aunque te demanden y lo que sea, pues que te encuentren, ¿no? Es ahí muy, muy importante. Y el segundo tema, déjame ver cómo le hacemos y yo creo que es importante hacer un seminario sobre esto con tiempo suficiente y bueno, ver qué más podemos ser como un organismo empresarial también para entrar al cabildeo fuerte para ese tema y lograr que el robo de identidad pues sea menor. Axel, como Sí, siempre, eres una luz en el camino. Pero a ¿no? ver, ¿algún comentario que esté en el tintero? Pues yo creo que como comentario sería personas y empresas empiecen a invertir en educación de sus empleados
para la parte de seguridad informática. Muchas veces, a ver, hace mucho tiempo que los antivirus ya no son tan necesarios como antes por cómo ha crecido la seguridad interna de los mismos sistemas operativos, ¿no? Pero el eslabón más débil sigue siendo el ser humano, lo que luego le dicen en informática la capa 8, ¿no? El usuario que está detrás de esto requiere una educación más formal, requiere poder identificar los principales problemas que pueden tener al menos en tema de seguridad informática. Creo que más bien es un tema de educación, un tema de prevención, porque ya cuando está el hackeo, ya lo demás es mucho más complicado. Por ejemplo, lo que decías que sucedía con Pemex, sucedía con otros organismos que ya les hacen hasta, por ejemplo, ransomware, que roban la información y les cobran como un rescate. Al final son cosas que se pueden prevenir, pero para prevenirlo obviamente tienes que tener un equipo que al menos comprenda de lo que está sucediendo, ¿no? Y entienda la responsabilidad que tiene de trabajar en una empresa también. Entonces, más, yo encantado de poder colaborar con una plática, un curso en Canacintra. Digo, tú invítame y yo con mucho gusto puedo hablar con ellos, explicarles cómo funciona, cuáles son los principales casos. Digo, te preparé una presentación que seguramente tomaremos ahí mismo para que puedan entender por completo qué es lo que está sucediendo en el tema de seguridad informática y cómo lo pueden prevenir, que es lo más importante, la prevención. No, hombre, pues te lo agradezco mucho y nos pondremos de acuerdo. Voy a leerte una parte de los comentarios, porque sí son bastantitos. Yasser Ok, Gómez, te agradezco los saludos. Gustavo Adolfo Arce, de mi tierra de Texutlán, dice que es muy importante esta plática en esos tiempos de robo de identidad en redes sociales. Manuel Alberto Laguna es mi economista, yo creo que lo conoces, es mi brother. Saludos, interesante tema. Y para que lo diga él, de ver es un tema interesante. ok, gracias. Claudio Enrique Morales me dice, recibe como siempre mi reconocimiento, excelente el programa, como siempre tiene la presentación de temas de gran interés, contando con brillantes expositores. Definitivamente es el mejor para ese tema. Oso Cabrera, excelente. Ramiro Páez, mi paisano, él es presidente de una de las ramas fuertes en Canacintra. Saludos, estimado paisano, muy interesante tema. Una pregunta, ¿cuál sería el principal cuidado que tenemos que tener para no nos robar la identidad? Lo acabo de comentar de manera somera, pero yo creo que vale la pena introducirnos en ese tema porque somos muy vulnerables. Sofía Godínez Torres de Zacatecas, un besote, Sofía. Sale igualmente. Lauro Martínez, tema muy importante y complejo. Gracias por el espacio y los tips. Ahora con el auge de la IA, muchos tenemos mayores preocupaciones ante ese tipo de fraudes. Será muy bueno tocar el punto de cómo podemos protegerlos. Lo acaba de poner en la mesa mi querido Axel. Yo creo que es solamente la punta del iceberg y que debemos estar muy pendiente en lo que se debe de hacer. Le agradezco a Romana Tarén, a Tere, Sofía, ya le dije, mi querido Alejandro de Sudán, Rosy Arceo desde Canacintra, Carlos Darío Arcos, gracias, Saturnino Tolales, gracias, Javier Elizabeth, gracias, Gisela, gracias, Vicente Hernández. Bueno, les agradezco a todos. Yo creo que es un tema que así lo veo pensado, pero en verdad el expositor es extraordinario. Como persona y como ser humano es mi brother y la verdad lo admiro mucho en lo que hace. Es extraordinario. Y aquí no quiero que dejemos la plática. ¿Cómo va el tema de la inteligencia artificial mexicana? Dinos cómo se llama y cómo vamos. Pues bueno, se llama Latif, es un Nativ. modelo realmente avanzando. Actualmente estamos ya trabajando en colección con el INEGI para el tema de datos. Ah, Es un modelo fundacional, realmente
entrenado con datos mexicanos en el contexto. Al final ya te explicaba en otra entrevista la importancia de tener un modelo que entienda el contexto y sobre todo que piense en nuestro idioma por la manera en la que funciona la computación lingüística. Pero estamos avanzando bien, la verdad, cada vez vamos descubriendo más cosas del modelo. Actualmente estamos trabajando un modelo especializado en el parte de ventas que estamos vinculando con un sistema CRM y ya estamos empezando a hablar con el Senado mexicano que están viendo temas de regulaciones para poder explicar la importancia de este proyecto. Incluso hicimos un podcast para explicar la importancia del tema de la TIS. Ya también estamos hablando con Secretaría de Ciencia y Tecnología, Secretaría de Economía, estamos hablando con algunas empresas y algunas grandes jugadores como viene siendo Amazon, una empresa que ofrece infraestructura nacional de inteligencia artificial llamada Sativa, y ya estamos colaborando con otras investigaciones en América Latina para la parte del desarrollo del modelo de lenguaje. ¿No? Digo, al final es un proyecto que todavía el gobierno no ha tenido como que esta parte de darlo a conocer más, que todavía estamos como buscando que realmente se proyecte como un proyecto de alta importancia para el país, pero al menos en este momento creo que estamos avanzando muy bien, más rápido de lo que yo podría esperar para las capacidades limitadas de cómputo que tenemos en el país, sobre todo nosotros, ¿no? Porque al final el cómputo está saliendo de lo que hemos comprado de equipos y aquí en el escritorio, bueno, aquí en el cuarto de lado tengo el servidor que está corriendo con las diferentes GPUs para entrenamiento de datos. Entonces, está avanzando muy bien. La verdad, gracias por preguntarle, porque la verdad, si no, nos aventamos todo el programa si te cuento todo lo que hemos avanzado y todo lo que hemos descubierto con este modelo, y pues yo creo que luego nos tocará platicar en otra ocasión todo lo que viene con el tema de Lattice y los modelos derivados. Aquí platicamos de Lattice hace 3, 4 meses. 4 meses, ¿sí? Y en ese tiempo ha avanzado una barbaridad. Me hizo el favor, lo voy a expresar por la confianza que nos tenemos, nos mandó ya una carta que le enviaron del gobierno de México, que yo creo, en verdad, a mí volvemos a lo mismo y quiero que este comentario se tome con el tamaño que es. Cuando me empezaste a hablar que iba a ser una inteligencia artificial mexicana, pues te vas a Steve Jobs o alguien de ese tamaño, o sea, esa es la idea. No entiendes que todos para empezar debemos dar el primer paso. Pero Claro. fíjate qué interesante, un veracruzano, chavo, emprendedor, está haciendo una inteligencia artificial, pero debo de entender tropicalizada, más de Correcto. nosotros. Así es como debo de entender a la TIS. Sí, correcto. Y se hace así porque, a ver, todos los modelos de lenguaje tienen sesgos y están entrenados con cierta cantidad de datos. Cuando utilizamos ChatGPT, Gemini y Anthropic, o sea, perdón, Cloud Anthropic, estamos ocupando datos que están siendo entrenados pues en Estados Unidos, ¿no? Y como tal tienen un sesgo. O sea, si tú le preguntas a DeepSeek qué pasó en la plaza de Tiananmen, no te va a responder. Igual en Estados le puedes preguntar a ciertas cosas, ciertas ideas, y no te van a responder. Necesitamos por eso, y sobre todo, a ver, nosotros como usuarios finales necesitamos una IA que pueda entender el contexto, pero muchas veces una IA como las que ya usan en Estados Unidos nos puede funcionar el 90% de los casos, ¿no? Pero para las empresas que ya tienen que ver temas regulatorios más complejos en tema de protección de datos, el gobierno que no puede, por ejemplo, procesar la información en servidores extranjeros por la ley Patriot Act o la ley de cheats que tienen, o sea, imagina que estás procesando todo el conocimiento y todo el raciocinio que tiene el país en el extranjero donde se pueden revisar, ¿no? Esa es la importancia que cada país tiene que tener al desarrollar sus propios modelos de lenguaje o sus propias inteligencias artificiales, porque al final los datos se están convirtiendo en el nuevo petróleo y estás mandando esa información a otros lados para que ya los refinen y hagan mejor. O sea, es un tema de soberanía tecnológica, un tema de seguridad nacional y de todas las cosas que vengan relacionadas a ello que se tiene que tomar en cuenta. Y muchos países ya lo están entendiendo. En México todavía están empezando a entenderlo, pero como que estamos todavía un poquito lejos porque tenemos tan cerca Estados Unidos que decimos,
lo están haciendo ya. O sea, ¿por qué lo tengo que invertir a hacer aquí? Pues porque piensan que, por ejemplo, como tenemos centros de datos de Amazon, de Microsoft aquí en el país, por eso tenemos infraestructura, pero realmente es de ellos. O sea, nosotros solo estamos prestándoles el terreno, ¿no? Entonces, es importante desarrollar esta infraestructura y esta tecnología en territorio nacional, y esa es la parte donde nosotros entramos, ¿no? En generar un modelo de lenguaje que incluso, si hablamos de un modelo de frontera, realmente es 70,000 millones de parámetros, es un modelo grandísimo, pero nuestra meta es llegar a tener un modelo más grande que es 623 billones de parámetros. Miles de millones, o sea, un modelo que está 10, 9 veces más grande del que tenemos, esa es nuestra meta, poder tener un modelo de ese nivel, y para ello estamos buscando, pues inversión, ¿no? Es por parte de, principalmente hablamos de inversión que tiene que ver con temas de cómputo. Incluso hablábamos en el proyecto que te Sí, presenté, hablando a la sí. Secretaría de Ciencia y Tecnología y al Gobierno de México, porque al final es infraestructura que se queda en el país. O sea, y es el tema de entrenamiento de estos grandes modelos, pues es un tema que se requiere para un tema de seguridad nacional, ¿no? Para un tema de competitividad. Y al final, pues aunque de esa inversión se haga, o sea, puedes decir, oye, pero invierto entrando en el modelo y después, ¿qué? Esa infraestructura se queda para inferencia y para seguir trabajando en proveer esos datos a muchas más cosas, ¿no? O sea, realmente invertir en tecnología de este tipo no es una inversión que se quede ahí, ¿no? Sino que puedes pensarlo como una refinería, ¿no? Creo la refinería y luego voy entregando esos datos, alimento vía API. O sea, hay muchísimas líneas de negocio que pueden surgir. Nosotros, como estamos buscando, tanto que empresas o gobierno, que pueda prestarnos o proporcionar centros de datos más potentes para entrenar un modelo que es 9 veces más grande que el que tenemos actualmente. O sea, que no quiero decir que el modelo que tenemos no sea competitivo. Son 70,000 millones de parámetros entrenados de IA, pero queremos uno más grande, de 623,000 millones de parámetros. Entonces, ahí es donde estamos ahorita y es donde queremos llegar. Sabes que lo vas a lograr. Tienes toda la confianza y me encanta ser parte de esa motivación, aunque sea, pero sabes que cuentas con nosotros para lo que sea necesario. Le mando saludos a Angie López y a Nacho Vargas. Hay un chorro de comentarios más. Oiga, muchas gracias. La verdad fue a todo dar platicar contigo, como siempre. Digo, porque no es privativo de una entrevista. Esas son las pláticas que tengo yo con Axel, más nutridas, más floridas, pero Sí. en verdad es siempre un gusto escucharlo. Te pido por favor que nos mandes tu mensaje final y que cierres el programa, por favor. ¿Qué será? Como mensaje final sería, hay que cuidarnos, sobre todo cuiden a sus hijos en cómo usan los equipos, cuiden a sus adultos mayores y sobre todo cuídense ustedes, porque al final esto no es un tema exclusivo de, una vez me decía una persona que hackearon, ¿no? ¿Por qué me van a hackear a mí? Ni que yo fuera Steve Jobs, ni que yo fuera Elon Musk, ni que yo fuera... No necesitas ser una persona importante. Solo tienes que entender que todas las personas somos un nodo para conectar con alguien más, y que todas las personas manejamos dinero, todas las personas manejamos datos, todas las personas somos material perfecto para un hackeo. Entonces, principalmente educación, prevención y sobre todo empezar a blindarnos y empezar a comunicar estos temas con nuestros seres queridos, porque es importante. Al final, donde hay, como hablamos, este tema de educación y prevención, no va a entrar una persona hackeándonos utilizando ingeniería social. Ya el tema de hackeos más complejos solo son el 10% de los ataques. Entonces, centrémonos en los que sí podemos evitar, que es proteger, al menos que nosotros no caigamos en las trampas de estos delincuentes informáticos. Gracias, Axel. Te mando un fuerte abrazo desde aquí, mi Igualmente, respeto y mi admiración. Y nos ya vemos sabes muy pronto aquí en tus que oficinas, porque quiero sí, presumir que las oficinas de Axel están dentro del edificio de acá en la Sintra. Y ahí acá lo tenemos también, esperamos en Jalapa. no, gracias. Gracias. Ahí nos estamos Connie viendo. de mi corazón, nos vemos para comer en un momento más. Gracias, bye bye.